capítulo 22. En Mateo capítulo 22, y es la parte que a este servidor le corresponde presentar. Y bueno, espero que podamos seguir la lección y que además de eso nos unamos en la próxima oportunidad, porque no solamente va a ser esta ocasión, sino que vamos a dividir el capítulo de Mateo, en este capítulo 22, en dos partes. La primera parte va a estar dividida, va a estar siendo los versículos 1 al 14, ¿verdad? Donde vemos cómo el rey y el reino es ofrecido, pero lamentablemente es rechazado. La segunda parte serán los versículos 15 al 46, donde podremos apreciar otras muestras de rechazo al reino y por lo tanto al rey, y cómo los herodianos, así como los saduceos y los fariseos, por su odio a Jesús, hacen causa común contra él. Y finalmente los líderes del pueblo, los líderes religiosos, se ven confundidos con una pregunta de Jesús y se quedan sin responder absolutamente nada. El orgullo y la falta de arrepentimiento, que es lo que notamos en todo esto, no deja otro mensaje más que el de un mensaje que asegura a ellos la condenación eterna. Y eso es triste, ¿verdad? Porque Dios, el mensaje de Dios es un mensaje de gozo, es un mensaje de bienestar, es un mensaje para salvar a la humanidad. Y aceptar ese mensaje, recibirlo, es recibir también el gozo que esto conlleva, es decir, la salvación eterna. Uno de los textos que vamos a estar leyendo, para iniciar, vamos a leer el primer versículo de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 1, Mateo capítulo 22, versículo 1. En esa parte dice el texto que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Notemos bien el texto. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿Qué es lo que responde Jesús? ¿Qué es lo que ellos han dicho para que Jesús responda algo a ellos? Y una de las cosas que nosotros podemos considerar es el capítulo anterior, el capítulo 21. Vemos cómo termina ese capítulo. Termina con una confrontación entre Jesús y los líderes religiosos, ¿verdad? Y vemos que esa confrontación tuvo que ver, hermanos, con algo. Tuvo que ver con la autoridad acerca de Jesús. Los líderes religiosos de los judíos rechazaban la autoridad de Jesús, la ponían en duda, ¿verdad? Y entonces hubo una confrontación con eso, con él. Pero Jesús no se acobardó ante la confrontación ni al reto que ellos le pusieron. Dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién te dio esta autoridad? Vemos que Jesús no se acobardó ante el reto de ellos. Al contrario, les retó a ellos a reconocer la autoridad divina con la que Juan el Bautista también actuaba. Sin embargo, como podremos notar al leer bien el capítulo 21, prefirieron continuar en su orgullo, prefirieron continuar en su mala actitud, y precisamente esa arrogancia y mala actitud de ellos
es precisamente a la que Jesús continúa respondiendo en el capítulo 22. Es decir, Jesús responde a la mala actitud y al rechazo de ellos con 3 parábolas. La primera es la de los 2 hijos que encontramos en Mateo en el capítulo 21, versículo 28 al 32. La segunda parábola que responde a la mala actitud de los líderes religiosos y del pueblo en general es la de los labradores malvados que encontramos en Mateo en el capítulo 21 siempre, en los versículos 33 al 41. Y la tercera respuesta de Jesús es la parábola de la fiesta de la boda, que encontramos aquí en el capítulo 22, en los versículos 1 al 14 y que estaremos nosotros estudiando en esta oportunidad. Así que, hermanos, les invito a leer, ¿verdad? Mateo capítulo 22, versículos 1 al versículo 7. Vamos a ir leyendo y dice de la siguiente manera. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dice el versículo siguiente: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Bueno, seguramente este acontecimiento de la boda del hijo del rey haber sido un acontecimiento de celebración nacional. No es una boda común y corriente, es la boda del hijo del rey. Y entonces se ha enviado un mensaje para que las personas a quienes ese mensaje es dirigido acudan, vengan y se gocen en la celebración. Hay gozo porque va a haber abundancia de todo. El rey ha provisto de todo lo que se es necesario. Y entonces ellos son invitados precisamente a gozarse juntamente con el rey en su reino. Y aquí es donde encontramos nosotros un primer giro sorprendente. Y es que la gente a la que llegó el mensaje de invitación de parte del rey pasa por alto la invitación inicial del rey. Si nosotros nos fijamos en el versículo 3, dice de que la parte final del versículo, mas estos no quisieron venir. Fíjense bien que eso indica el menosprecio que ellos están haciendo al rey al pasar por alto la invitación que él les está haciendo. En otras palabras, ellos fueron indiferentes ante la invitación del rey. Es posible de que en esta actitud no solamente estuvieran involucrados los líderes religiosos de los judíos, sino también muchos en el pueblo que tenían la misma actitud
de sus líderes religiosos. Ellos estaban siendo indiferentes al llamado del rey para venir y gozarse en el reino prometido. No hicieron caso a la invitación del rey. Sin embargo, podemos notar que ese rechazo a la invitación del rey no provocó de inmediato la indignación del rey, sino que el rey mostró su gracia, su bondad para con ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Según el versículo 4, envió nuevamente la invitación a ellos y con más detalles, porque dice a sus siervos, en el versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. ¿Verdad? Entonces, esto demuestra la misericordia o la bondad del rey y su deseo de que los invitados vengan y participen y se gocen. Sin embargo, vemos nuevamente que la invitación es rechazada. Y es rechazada, si nos fijamos bien, por los asuntos triviales y cotidianos de la vida. Dice que unos de ellos se fueron, según el versículo 5, a su labranza y otros a sus negocios. Fíjese de que ellos no están yéndose a una vida de pecado, a una vida de maldad, sino a los afanes, a las preocupaciones diarias de sus vidas. Como por ejemplo, se menciona aquí la labranza y el negocio. Eso demuestra aquí que por las preocupaciones muchas veces nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo que esta gente estaba haciendo, rechazando la invitación del rey a su reino y a venir y gozarse en su reino. Pero otros maltrataron a los mensajeros, fueron hostiles hacia ellos y a otros mataron. Entonces, aquí vemos algunas de las reacciones que normalmente la gente tiene hacia los mensajeros. En este caso, los judíos hacia los mensajeros que Dios les estaba enviando. Fueron indiferentes, ¿verdad? A la invitación del rey. Se preocuparon más por sus asuntos cotidianos y no consideraron importante la invitación del rey, estaban más afanados y preocupados por sus propios asuntos. Y otros fueron aún más allá, maltrataron a los siervos y a otros mataron. La forma de actuar fue violenta en contra de los siervos. Pero miramos estas formas, estas distintas formas de actuar. La indiferencia, el no tomar en cuenta la invitación porque estamos ocupados en nuestros asuntos, o quizás tomemos una acción un poco más violenta hacia aquellos que Dios envía con su mensaje. En el versículo 7 vemos nosotros el castigo del rey. Dice que al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta fue la consecuencia que lamentablemente los judíos estaban trayendo sobre sí al rechazar al rey, al rechazar el mensaje, al rechazar la invitación de Dios de venir y gozarse. En lugar de eso, encuentran la ira del rey, el enojo del rey. Eso es lo que estaba pasando a ellos por su falta de arrepentimiento
Y es precisamente lo mismo que nos puede pasar a nosotros si actuamos de la misma forma que ellos estaban actuando. Es decir, si somos indiferentes o si estamos más preocupados por nuestros asuntos que por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, o nos enojamos y ofendemos a aquellos que traen el mensaje del reino de Dios. Entonces, en lugar de proceder al arrepentimiento, en lugar de determinar cambiar eh, ante la bondad del rey y ante los mensajeros que él está enviando, que son una constante insistencia de parte, en este caso, de Dios, para que el pueblo de Israel cambiara, ellos no quisieron escuchar. Se mantuvieron en su orgullo, se mantuvieron en su arrogancia y en su rechazo a Jesús y al reino del cual él venía hablando. En los versículos 22 del versículo, perdón, en el capítulo 22 del versículo 8 al versículo 10, vamos a leer, hermanos, y dice allí de la siguiente manera el texto. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. El versículo 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas. Hasta el versículo 10. Los que rechazaron la invitación, ¿verdad? Del rey, es claro que no la merecen ahora. Ellos son rechazados también por el rey. Los líderes religiosos y demás judíos orgullosos que se consideraban justos son precisamente estos que están rechazando la invitación del rey. Recuérdense que durante todo su ministerio, Jesucristo tuvo que lidiar precisamente con la creencia falsa de ellos, o hipócrita, mejor dicho, de que ellos eran personas justas. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 20, Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús dice: por eso os digo que si vuestra justicia, hablando Jesús a la gente, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas personas se creyeron justos, se creían muy justos, pero Jesús en realidad no los consideraba de esa manera. Dios mismo no los consideraba de esa manera. Y Jesús le dice a la gente de que la justicia de ellos debe ser mayor de lo que consideraban la justicia de los escribas y fariseos para que pudieran entrar en el reino de los cielos. En Mateo, en el capítulo 9, Mateo capítulo 9, en el versículo 12 al 13, dice de la siguiente manera, Mateo 9, 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Después, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 3 al 4, Mateo capítulo 18, versículo 3 al 4, dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que los judíos y los fariseos y los escribas o los líderes religiosos del tiempo de Jesús tenían que hacer? Pues dejar de creerse justos, ver que ellos eran pecadores y volverse como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Volverse como niños significaría ser humildes y reconocer su dependencia de Dios en lugar de jactarse y de creerse personas autosuficientes para venir y estar en el reino de Dios por la obra o los méritos que ellos consideraban a sí mismos tener. Entonces, esta gente es rechazada. Estos líderes judíos son rechazados. Jesús les dice a ellos de que el único camino que les queda es el de la condenación eterna. Sin embargo, Él envía ahora una invitación para todo mundo, una invitación general, una invitación, podríamos decir, abierta. Y en esa invitación abierta vemos de que la gente respondió al mensaje y las bodas se llenaron. El salón de bodas se llenó. Quienes responden dan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y quiénes estaban haciendo eso? Los pecadores, los publicanos, aquellos que los líderes religiosos judíos consideraban como gente mala. Desde el punto de vista eh, de ellos, habían gente buena y gente mala. Para Dios todo mundo es pecador. Todos somos pecadores. Los fariseos y los escribas tenían entonces sus criterios para determinar quién podía ser bueno y quién podía ser malo. Y obviamente consideraban a los publicanos malos, consideraban a las prostitutas pecadoras, y de eso vemos en el capítulo 21 que ellos estaban respondiendo al llamado, que ellos estaban respondiendo al mensaje y estaban entrando al reino de los cielos, y los escribas, los fariseos y todos los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban viendo eso, y aún así les dijo Jesús: ustedes no se arrepienten. ¿Qué es lo que más quedaba para ellos? El salón, pues, es lleno de gente que está respondiendo al mensaje. Entre ellos también los gentiles, porque más adelante, en Mateo 28, en el capítulo 18 al 20, vemos que Jesús comisiona a sus discípulos a ir por todo el mundo con el mensaje y de invitar a todo el mundo para que venga y entre al reino de los cielos. En el libro de los hechos, perdón, nosotros podemos notar a través de una lectura rápida de cómo el pueblo de Israel siguió rechazando las enseñanzas de Jesús, siguieron rechazando al Mesías, siguieron rechazando el mensaje de salvación, y entonces el mensaje pues fue a los gentiles, y los gentiles respondieron de una manera muy positiva, dieron frutos, los frutos dignos de arrepentimiento que precisamente el mensaje demandaba también de ellos. Así que los judíos, sin embargo, siguieron en su terquedad, en su arrogancia de que ellos eran justos y dignos del reino. Por eso quedaron excluidos. Pero luego vemos aquí en los versículos 11 en adelante, versículo 11, y vamos a leer hasta el versículo 13, versículo 11 al versículo 13. Dice que, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda?
mas él, dice, enmudeció. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí es donde encontramos nosotros un problema muy común. El problema de tener una percepción equivocada del rey. Vemos que aquí había una persona con ropa no de bodas. Él decidió llegar o asistir a la boda sin estar adecuadamente vestido. El rey, obviamente, entra, como es su derecho, a ver a los convidados. Y de pronto, ¿verdad? Ve precisamente a este no vestido de bodas. Y fíjese bien que Jesús en la parábola dice, o nos hace ver la manera en que se dirigió a él. Le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Esta expresión es tremenda porque, bueno, si he decidido andar con Cristo, si he decidido aceptar su invitación y venir y andar con Él, y he aceptado su amistad, entonces debo tener cuidado de no creer que Él está dispuesto a aceptarme sin que yo haga ningún cambio en mi vida. Eso es tener una percepción equivocada. Dios es bueno. Dios quiere que todos vengan al cielo. Dios quiere que todos estén formando parte de su reino. Y no importa la manera en cómo nosotros estemos. No importa la manera, es decir, no importa si nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Eh, no importa la manera en cómo nosotros nos presentemos. Sí importa mucho. Vemos que este hombre tuvo que estar en un momento ante la presencia del rey. Y mientras él estuvo en la boda, a él no le importó. Él pasó todo el tiempo que permaneció sin estar frente al rey de una manera tranquila. Él no tuvo cuidado de sí. Él no se preocupó, no dijo, voy a cambiar, voy a ir a vestirme con la ropa adecuada. A él no le importó eso. Simplemente siguió en la boda, simplemente siguió en el salón, como si nada, sin importarle más, hasta que llegó el momento de estar frente a frente, cara a cara con él. Entonces las cosas cambiaron y vemos que Jesús dice que él enmudeció, que él quedó callado completamente ante el reclamo que le hace el rey. Y eso es lo que precisamente les estaba pasando a los líderes judíos. Ellos estaban como que sin nada. Y aquellos que estaban entrando al reino, posiblemente algunos estén actuando de esa misma manera, tengan una percepción equivocada de Dios, de que Él les está aceptando de cualquier manera. Bueno, vemos inmediatamente el castigo para este hombre. Dice que lo ataron de manos y pies y el rey dijo, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, es lamentable, ¿verdad? Para muchos que han logrado entrar al reino, sean echados del reino
por no querer cambiar. Porque estamos aquí en este mundo, en esta vida, no parece que tengamos problemas con Dios. Pero un día nos vamos a enfrentar cara a cara y entonces, al igual que este hombre, ¿cuántos se enmudecerán? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos enmudeceremos, verdad? Si no determinamos vestir apropiadamente o de una manera digna como ciudadanos del reino. En el versículo 22, en el capítulo 22, en el versículo 14, vemos allí que Jesús dice algo muy interesante, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Esta expresión de muchos contrasta con la de los pocos, ¿verdad? Y la encontramos, por ejemplo, también en Mateo en el capítulo 20, en el versículo 28, donde Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El muchos incluye a cualquiera. Jesús no vino por cierto tipo de personas y punto. Él vino por todos los que han pecado. Incluye a cualquiera que haya pecado. Incluye a cualquiera. Así de que podríamos decir que todo mundo, cualquier persona es invitada a formar parte del reino, a venir a las bodas y a gozarse. Cualquier persona está siendo invitada. Es una invitación, entonces, universal. Pero Jesús dice que son pocos los escogidos. Los escogidos son aquellas personas que para Cristo están haciendo su voluntad. Son los elegidos para Él. Es lo mismo decir escogidos que elegidos. Son aquellos que Él ha escogido o elegido porque han hecho cambios en sus vidas. Lo que nos está diciendo entonces el texto es de que solamente aquellas personas que realmente hagan los cambios necesarios en sus vidas y respondan de una manera adecuada al llamado son los escogidos de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros aprendemos de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero vemos que perdieron ese privilegio por su rechazo a Jesucristo. Podemos ser los escogidos de Dios, pero si dejamos de andar de una manera digna delante de Él, perdemos ese privilegio. Perdemos ese privilegio. Es decir, se puede perder el privilegio de los escogidos para salvación eterna, así como este hombre perdió y fue sacado, así como el pueblo de Israel recibió de Dios el privilegio de ser un pueblo escogido y finalmente, ¿verdad? Ellos fueron rechazados por su mala actitud, por su arrogancia y por su falta de arrepentimiento. Solo quienes respondan entonces de forma adecuada serán parte del reino de Dios. Una percepción, hermanos, incorrecta de Dios nos puede llevar a ser excluidos del reino. En conclusión, vemos aquí ciertas cosas que debemos nosotros también evitar. Una de ellas es la indiferencia. El no tomar en serio al reino de Dios, el tenerlo en poco, el no determinarlo, eso puede ser fatal.
Una persona que cruza la calle con indiferencia puede ser atropellada y morir. De igual forma que aquellas personas que no se preocupan por las cosas importantes de la vida y están más atareados por los asuntos cotidianos, ¿verdad? Pero también están los que responden con violencia, los que maltratan a los siervos de Dios, a aquellos que son enviados por Él con el mensaje. Igual sufren el mismo final, como el tener una percepción equivocada de Dios y de su invitación. Nos puede llevar a sufrir el enojo del rey y la consecuente exclusión de su reino, lo cual implica, obviamente, perder la salvación, ser lanzados al castigo eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. El orgullo, la falta de arrepentimiento, no deja otro mensaje más que el de un mensaje de segura condenación. Solamente, recordemos esto, los que respondan de forma adecuada al llamamiento de Dios serán los salvos. Hermanos, es lo que tenía para compartir con ustedes en esta noche. Y espero que Dios nos pueda dar vida para que podamos continuar con el resto de Mateo capítulo 22, donde nosotros podremos ver cómo los líderes religiosos siguen en su oposición a Jesús y debatiendo con él, ¿verdad? Mostrando aún más así su rechazo hacia el Señor. Bien, gracias hermanos por su atención. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche y siempre.